Genial, pues voy a compartiros pantalla y bueno, me parece que me ha tocado ser la última de estas jornadas post-CEIR, así que creo que muchas de las cosas que comente yo hoy ya os las han comentado mis compañeros. Sé que vamos con retraso, así que bueno, intentaré ser breve, intentaré hacer la presentación, ir contestando a las preguntas que vayáis haciendo por el chat y si no, pues las comento al final del todo por no cortar mucho la presentación, ¿vale? Y, y nada, pues sin más dilación, pues voy a empezar. Lo primero de todo, como habrán hecho mis compañeros, felicitaros por estar aquí, porque si estáis escuchando estas jornadas es que habéis sacado una plaza para elegir y la verdad que eso ya es un éxito. Yo pues también estuve en vuestro lugar hace unos años ya y nada, me presento un poco. Yo soy Sofía, yo soy graduada en enfermería, especialista en enfermería pediátrica, que es lo que os vengo a contar hoy, y también soy graduada en nutrición humana y dietética. A ver, que siempre tengo problemas con que pasen estas diapos. Vale, pues como os comentaba, ¿no? Yo también hace ya unos años, allá por 2015, que me examiné yo de leer, pues estuve en esta gran duda, dicotomía, ¿no? De qué elegir. La verdad es que yo dudaba entre matrona y enfermera pediátrica. Tenía una plaza que me daba perfectamente para ambas especialidades. Y la verdad que, bueno, tenía un poco de presión, ¿no? Porque hasta ahora, ahora ya han pasado unos cuantos años desde que yo elegí, pero hasta que yo elegí, pues casi todo el mundo que hacía leer era por una plaza de matrona, ¿no? Entonces salirse un poco de ese camino, ¿no? De elegir y hacer una plaza de matrona, pues era un poco como locura, sobre todo si te daba la nota, ¿no? Era como sacar una súper buena nota en el bachillerato y selectividad y no elegir medicina, ¿no? Y, y entonces, pues bueno, también estaba pues esa presión. Pero la verdad que yo dándole bastantes vueltas, ya os explicaré también un poco, ¿no? De qué va esto de la especialidad de enfermería pediátrica, pues al final decidí embarcarme en esto. Entre otras cosas, porque una de las especialidades que a mí me hubiese encantado y que no salió en 2015, pero sigue sin salir, es enfermería médico-quirúrgica, que no sé si por ahí hay alguno también que pensó bueno, en hacer esta especialidad y ojalá saliese, ¿no? El año que os presentabais a leer. Y la verdad que como también me gustaba mucho esa especialidad, pues enfermería pediátrica pues se parecía bastante a lo que en un futuro se prevé que sean los rotatorios, ¿no? Y lo que sea la formación en esa especialidad. Aquí me tenéis a mí, bastante más joven, bastante más rubia, hace unos añitos. Bueno, un poco lo que vamos a hablar hoy, pues es esto, ¿no? ¿Qué es la enfermería pediátrica? ¿Qué rotaciones tenemos? Pasaré un poco por alto porque bastante rápido, pues todo el tema de las actividades de investigación, de las guardias, porque son muy similares a las de las otras especialidades. Y sí que me gustaría pararme un poco en unos pros y contras de la especialidad y cosas a tener en cuenta a la hora de elegir hospital en enfermería pediátrica y las plazas que se ofertan. ¿Vale? Como, bueno, pues como la compañera de antes, también os he traído un poco la definición de qué es esta enfermera especialista en pediatría. Y realmente la enfermera especialista en pediatría es esa que proporciona esos cuidados especializados desde la infancia a la adolescencia, ¿no? Aquí me gustaría pararme porque realmente esto me parece súper interesante de nuestra especialidad o de mi especialidad, que el rango de edad que abarcamos, o mejor dicho, las etapas de la vida que abarcamos, probablemente sean las más amplias de todas las especialidades. Tenéis que tener en cuenta que en enfermería pediátrica se atienden desde el recién nacido, incluso prematuro, ¿no? De 23, 25 semanas, que he llegado a ver yo en la UCI neonatal, hasta el adulto o casi adulto, ¿no? De 18 años. Entonces, bueno, la verdad que a mí esto me parece que al abarcar tantas edades, ¿no? Un espectro tan grande, con unas etapas tan diferentes, ¿no? Porque no tiene nada que ver un bebé con un adulto joven, me parece que es algo que le dota a la especialidad de enfermería pediátrica de algo muy especial.
Y luego también, ¿no? Es un poco transversal en cuanto a que nosotros atendemos a este grupo de pacientes desde la promoción y la prevención de la salud, como puede ser en atención primaria, hasta aquellos niños que, bueno, que les acontece alguna enfermedad, tanto aguda como crónica. Con lo cual, como veis, abarcamos, ¿no? un gran número de especialidades o tenemos vínculos con muchas especialidades, ¿no? Tanto con matrona como con atención primaria. Ya tengo problemas para pasar. Bueno, si queréis ir haciéndome alguna pregunta mientras me pasa la diapositiva. Vale. En cuanto a las rotaciones se dividen básicamente en grandes bloques en esto, ¿no? Tenemos una rotación en atención primaria en 7 meses, que habitualmente se hace en un único año, pero hay hospitales o centros de unidades, ¿no? Docentes que lo hacen entre primero y segundo. Luego tenemos una rotación de 3 meses por las urgencias pediátricas, 5 meses por unidades de pediatría, que ahora también os lo desglosaré un poquito, 2 meses por unidades neonatales, 3 meses por una unidad de cuidados intensivos neonatal y otros 3 meses por una unidad de cuidados intensivos pediátricos. En cuanto a la rotación de atención primaria, que como os he dicho es una rotación de 7 meses en total, los objetivos, ¿no?, que se pretende conseguir con esta rotación de 7 meses es atender tanto al niño como al adolescente, pues sano, con alguna enfermedad crónica o con alguna patología aguda, ¿vale? Y también en esta rotación tenemos que aprender también o adquirir conocimientos, aptitudes y habilidades en salud escolar, ¿no? Es una rotación en la que también pues se va a colegios, ¿no?, a dar formaciones, como han comentado mis compañeras, ¿no?, también de Raquel, ¿no?, hablando de las comadronas que hablaban de la salud sexual y reproductiva, ¿no? Pues también en enfermería pediátrica, pues también vamos a los centros educativos a hacer formaciones pues como esta junto con las matronas o de cualquier otro problema de salud. Y también estamos presentes en los colegios de educación especial, ¿vale? Hay especialidades que, vamos, hay hospitales que tienen convenios también con centros de educación especial y dentro de estos 7 meses puedes hacer alguna rotación de 1 mes, 2 meses en alguno de estos centros, tanto de escuela ordinaria con la enfermera de salud escolar como con enfermeras que hay en los centros de educación especial. Bueno, me preguntáis mientras se pasa la diapositiva si desde que terminé la residencia siempre he trabajado con niños. Sí, ahora os lo explicaré, pero yo tengo un contrato ahora mismo indefinido en un hospital pediátrico, en una unidad del paciente pediátrico, crónico y paliativo. Y me preguntáis también si una vez finalizada la formación se puede trabajar en atención primaria como especialista. Efectivamente, es competencia del especialista en pediatría la atención primaria pediátrica. ¿Vale? Para hacer salud escolar, enfermería escolar, actualmente hay másters y en algunas comunidades autónomas está reconocida la figura de la enfermera escolar vía máster, no vía EIR, ¿vale? Y lo siento que no me pasan las diapositivas. Bueno, aquí no me voy a parar, pero que sepáis que están descritas también todas estas actividades, ¿no?, que tenéis que llevar a cabo y que tenéis que aprender en todos estos rotatorios y que, como han explicado mis compañeros, todas las unidades docentes que están acreditadas a nivel nacional se puede perfectamente llegar a adquirir todos estos ítems, ¿vale? Todas estas actividades, como puede ser pues hacer promoción y prevención de hábitos de vida saludables pues en el entorno escolar o pues detectar signos y síntomas frecuentes de alteraciones de los adolescentes, ¿vale? Todo este tipo de cosas que se van adquiriendo con los rotatorios de atención primaria. En cuanto a las rotaciones de unidades de pediatría, que también es algo como muy global, ¿vale? Es un rotatorio de 5 meses. Esto va a depender mucho, depende del hospital, de la unidad docente, las diferentes unidades por las que rotéis.
Los hospitales grandes tienen tienen plantas de prácticamente todo, ¿no? Tienen planta de lactantes, tienen planta de pediatría general, tienen planta exclusiva de cirugía infantil o de traumatología infantil, de oncohematología, de salud mental. Esto, claro, en un hospital general o en un hospital, perdona, comarcal, ¿vale? Pequeño, pues todas estas especialidades normalmente están en una única planta y están mucho más, digamos que todas las cosas que sean más complejas las suelen derivar al hospital especialista, ¿vale? Pero todas estas son rotaciones que vosotros podéis hacer durante vuestra residencia. Y también hay rotaciones por consultas especializadas donde existe agenda propia de enfermera. Por ejemplo, en el caso del hospital donde yo me formé, pues puedes rotar por las consultas también de enfermera del dolor en pediatría, enfermera de curas pediátricas o, por ejemplo, en consultas externas, como donde trabajo yo, que es una unidad que depende de consultas externas, que es de cuidados paliativos y crónicos. También está la enfermera de diabetes. Hay enfermeras con una consulta propia de ellas donde también se pueden hacer los rotatorios. Bueno, estas son nuevamente las actitudes o las actividades que os hacen adquirir, ¿no? Durante todos estos rotatorios y que, como he dicho antes, en cualquier hospital vais a poder alcanzarlas, porque si hay algún ítem que no se puede alcanzar, sí que os obligan a ir a rotar a un hospital o a un centro de referencia para que podáis conseguirlas. ¿Vale? Las tenéis aquí listadas y os dejo luego la presentación. ¿Vale? Y luego, pues esas rotaciones que ya os he comentado, ¿no? Los 3 meses por urgencias, los 2 meses por unidad de lactantes, 3 meses por UCI neonatal y 3 meses por UCI pediátrica, ¿vale? En cuanto a las actividades de investigación, pues como en el resto de especialidades, nos obligan, ¿no? En el BOE está descrito que tenemos que diseñar un proyecto de investigación, ¿vale? Es obligado el diseño, no es obligada la presentación. Es verdad que depende de los hospitales o del hospital que elijáis, pues puede ser que os obliguen o os intenten hacer que llevéis a cabo el proyecto, pero como obligatorio para acabar la residencia no es obligatorio en ningún hospital. ¿Vale? Entonces, este proyecto también depende del centro que elijáis. Pues se tendrá que hacer individual o se podrá hacer colectivo. Yo cuando empecé, por ejemplo, cuando hice yo la especialidad, a mí me obligaron a hacerlo individual. Sin embargo, ahora en el centro donde yo me formé se puede hacer colectivo, con lo cual esto sí que lo tendréis que preguntar o será una de esas cosas más a preguntar a la hora ya de tener claro que queréis especializaros en enfermería pediátrica, pero que necesitáis saber en dónde. Y también hay que escribir al menos un trabajo científico propio, ya sea póster, ya sea una comunicación para su posible divulgación ante un congreso, ¿no? Entonces, pues en enfermería pediátrica la verdad que tenemos congresos muchísimos todos los años, ¿no? Porque dentro de cada especialidad hay ¿no? Está la Asociación Española de Pediatría, pero luego también hay una asociación, ¿no? Una sociedad científica de enfermería escolar. Está la Asociación Española de Cuidados Paliativos Pediátricos, hay también una Sociedad Española de Nutrición Parenteral Pediátrica, es decir, que hay muchas sociedades y asociaciones, con lo cual hay numerosos congresos para poder llevar a cabo todo esto. Y es verdad que los hospitales pues, os ayudan económicamente también a poder llevar a cabo estos trabajos y poder acudir a estos congresos. Vale, voy a hacer una pregunta, ¿no? A ver, contestar un poquito vuestras preguntas. Vale, me preguntáis por la iniciativa de asociaciones neonatales de crear un área de capacitación específica para neonatología dentro de la especialidad pediátrica. Bueno, como en todas las especialidades, al final uno se acaba subespecializándose, ¿no? ¿Y cuál es la realidad? Que yo soy especialista en enfermería pediátrica, pero yo me he subespecializado en el campo de los crónicos y los paliativos. Igual que yo me he subespecializado en esto, en neonatos, por supuesto, también tendréis que seguir realizando formación continuada en el lugar que ocupéis.
sea, que esto yo creo que igualmente es transversal a todas las especialidades y a todas las carreras profesionales, porque un médico también, ¿no? Un MIR que hace la especialidad de pediatría, si luego trabaja en neonatos, también tendrá que hacer, ¿no? Una subespecialización en neonatología o una formación continuada en neonatología. Entonces no me parece lógico que solo lo pidan para neonatología y no se fomente que se haga para todas las especialidades. Me preguntáis que si tienen en cuenta que tengas la especialidad de pediatría antes que alguien que haya trabajado X tiempo en el servicio de pediatría o que tenga experiencia. Luego, un poco más adelante, os voy a explicar en qué sitios sí que está reconocida la especialidad, ¿no? O hay una bolsa de especialistas en pediatría. Pero sin embargo, yo creo que sí, que siempre, sin lugar a dudas, que tengas la especialidad en pediatría te da puntos frente a aquellas personas que tengan la expertez en pediatría o que tengan un máster, porque bueno, como os digo siempre, al final un EIR implica, ¿no? Haber superado ese examen tan complicado, haber sacado mejor plaza que mucha gente y haber podido escoger. Hay, ¿no? 200 personas que se especializan de pediatría al año vía IR, pero hay muchísima gente que hace un máster. No es tan discriminatorio. La especialidad del EIR es mucho más ¿no? Discriminatoria y tiene un significado, un valor mucho más importante. Vale. Me preguntáis por estas subespecializaciones, ¿no? Que estaba comentando. Al final, no es que tengáis que hacer nada específico de subespecialización, que tenéis que hacer una formación extra, sino lo que me vengo a referir es que cuando os adentráis en un campo, ya sea pues, ¿no? La oncología o las urgencias o la UCI o como yo, ¿no? Los crónicos y paliativos, acabas siguiendo formándote en eso, porque al final hemos elegido una carrera que está en continua formación, ¿vale? No es que tengas que hacer ninguna formación extra después. Vale. Y por supuesto, másters y ¿no? Hay de todas esas, tanto de que me preguntáis si se puede subespecializar uno en urgencias y en emergencias, por supuesto hay másters de formación de urgencias y emergencias pediátricas o de cualquiera de las otras especialidades. Vale, vamos a seguir. Bien, ¿qué cursos sí que os van a obligar a hacer durante vuestra formación como especialistas pediátricos? Son obligatorios obligatorios y financiados también, ¿vale? Por el hospital, los cursos de radioprotección, de soporte vital avanzado pediátrico, de lactancia, algún curso de estadística e investigación, ¿vale? Estos son los obligatorios. Hay hospitales que además de estos cursos obligatorios también ofrecen cursos extra y también los financian. En mi hospital, por ejemplo, también tenías que hacer, o uno de los requisitos que también te lo pagaban, con lo cual es algo muy positivo, era el de soporte vital en paciente politrauma pediátrico. ¿Vale? Sobre las guardias, pues las guardias son durante los 2 años de formación y son en cualquier dispositivo de la unidad docente. Normalmente las guardias las hacéis en el sitio donde estáis rotando en ese momento. Y si en ese sitio donde estés rotando pues no se hacen guardias, pues habitualmente se hacen en las urgencias o en otra unidad docente que ya hayáis rotado. Y las guardias, pues tenéis que hacer, como en el resto de especialidades, entre 2 mínimo y 4 guardias al mes máximo, ¿vale? Hay hospitales que también te ofrecen la posibilidad de hacer guardias extra o turnos extra, pero como enfermero generalista, ¿no? Porque no pueden asociarlo, ¿no? a tu perfil de formación de especialista y es una manera también de ganar un poquito más al mes. Aunque yo es verdad que no lo recomiendo porque creo que ya también vais bastante agotados con los turnos, ¿vale? Las guardias habitualmente son turnos. Dependiendo del hospital donde os forméis, si en ese hospital hacen turnos de 8 horas, pues serán de 8 horas. Si en el hospital donde os forméis son turnos de 12, pues serán un turno extra de 12 horas, ¿vale? Que también pues puede ser habitualmente suele ser en mi hospital, por ejemplo, como yo hacía turnos de lunes a viernes, ¿no? Pues tenían que ser el fin de semana o en festivo. ¿Vale?
Y en cuanto a rotaciones externas, pues es optativo en los hospitales de tercer nivel, los hospitales grandes, por así decirlo, y es obligatorio en el resto de hospitales, por lo que he dicho, porque al final vosotros como especialistas en pediatría tenéis que tener unos mínimos, un mínimo de conocimientos que son todos esos que eso es listado que he pasado, que los podéis ojear tranquilamente en cualquier momento porque están en el boletín oficial del Estado. Y entonces, para asegurarse que adquirís estas actividades, pues si, por ejemplo, vuestro hospital no tiene una UCI de neonatos porque no hay una maternidad, pues está el rotatorio de UCI de neonatos, tenéis que ir sí o sí a hacerlo a otro hospital, ¿vale? Porque no podéis ser especialistas si no hacéis esta rotación de 3 meses en una UCI de neonatos. Vale, este es el boletín donde os estoy diciendo que he sacado toda la información. Vale, me preguntáis en qué hospital me formé. Bueno, ahora os lo explico. Yo me he formado en el Hospital Sant Joan de Déu, en Barcelona. Y me preguntáis si se dan rotaciones teóricas o cómo se evalúa esta teoría. A diferencia de las matronas, ¿no? Que yo creo que es la única especialidad, ahora cada vez se animan más en hacer formación teórica. En enfermería pediátrica, dependiendo de la unidad docente, hay unidades docentes que hacen clases teóricas y otras que no. La mayoría, por lo general, no hace clases teóricas, pero es verdad que alguna unidad docente de Andalucía sí que yo he conocido algún residente que sí que ellos tenían. Entonces, toda esta teoría se evalúa por medio de todas las sesiones que vamos haciendo, sesiones clínicas y todas estas, el libro del residente, que también es digamos, una memoria que es obligatoria hacer para todos los residentes, igual que es obligatorio hacer el trabajo de fin de residencia, pues es obligado a hacer el, el, el libro del residente. Y esta es la manera que tienen de evaluar toda esta materia que vamos consolidando con los 2 años. Vale, ¿qué pros y contras tiene mi especialidad? Lo que os he dicho, creo que es una especialidad con un amplio campo de conocimientos, ¿no? Porque va desde el recién nacido hasta casi el adulto, desde la persona sana hasta la persona enferma, desde, ¿no?, la cirugía, la oncología, la traumatología, las urgencias, las UCIs, el cuidado de pacientes crónicos. O sea, es una especialidad súper extensa. Y sí que es una especialidad que en algunas comunidades autónomas pues ya está siendo reconocida y ahora os voy a decir en cuáles, ¿vale? Como cosas negativas, pues que no está reconocida al 100% como las matronas, que sí que tenéis que tener en cuenta que hace pues ya 4 o 5 años se formaron o se hicieron especialistas por vía extraordinaria aquellas personas que llevaban, bueno, que cumplían una serie de criterios, entre ellos pues tener una formación reglada en pediatría, ¿no?, algún tipo de máster, o que tuviesen también, no me acuerdo cuántos años trabajados en pediatría, me parece que a partir de los 4 o 5 años, pues se les hizo un examen y aquellas personas que superaron este examen y que cumplían estos requisitos, se les dio la especialidad de enfermero especialista en pediatría, ¿vale? Que no es enfermero especialista en pediatría ya ir, ¿vale? Ellos no podrían acceder al doctorado como sí podemos hacer nosotros. Y bueno, pues que dentro de lo que cabe, pues es una especialidad relativamente nueva. Vale. En cuanto a aquellas comunidades autónomas que sí que están reconocidas, ¿no?, y aquí tenéis también un poco las comunidades autónomas que reconocen las especialidades, pues como veis está reconocida en Aragón, está reconocida en Baleares, está reconocida en Canarias, en Extremadura, en Murcia y en la Comunidad Valenciana, ¿vale? Pero como os digo, cada vez son más todos aquellos, las comunidades, ¿no?, los hospitales que bueno, que le dan un valor añadido al hecho de haber sido especialista. Vale, pues vamos en el dónde, ¿no? Pues este es mi hospital, ¿no?, que es el que os he explicado, Sant Joan de Déu. Es un hospital monográfico pediátrico y, bueno, aquí mismo tenéis un poco la razón de por qué yo escogí este hospital y no otro. Yo, cuando ya decidí que quería hacer enfermería pediátrica y me fui de periplo a mirar hospitales, que es algo que recomiendo a todo el que pueda hacerlo, pues yo llegué a este hospital y de repente me encontré que en el hall del hospital pues tenían este tobogán, ¿no? Y yo la verdad que dije, jolines, pues si yo quiero especializarme en pediatría, desde luego este hospital
el espíritu, ¿no?, pediátrico y de cuidar no solo... No solo la especialidad no es solo conocerte la dosis de un fármaco aplicado en pediatría o las enfermedades más frecuentes en pediatría, ¿no?, sino cuidar también al paciente pediátrico. Y me pareció que me transmitía pues todo este espíritu. Yo no era de... Este hospital está en Barcelona, yo no soy de Barcelona, yo soy de Madrid, no sabía nada de catalán y igualmente yo cogí y decidí pues irme para Barcelona a vivir esta aventura. Como ya os digo, a mí me daba para quedarme en cualquier hospital de Madrid, pero escogí el marcharme también por la experiencia que esto me podía aportar y ya os digo que no me equivoqué para nada. Entonces metí todas mis cosas con mis compañeras que también nos localizamos vía, ¿no?, Facebook antes de empezar la residencia. Cogimos todos nuestros trastos y aquí abajo tenéis una foto pues del primer día. Vale, mira, me preguntan también por el tema del catalán, que me paro un segundito, que hay algunos que sí que están pensando en hacer alguna especialidad en este hospital o en hospitales catalanes. Yo recomiendo que hagáis especialidades en estos hospitales. ¿Por qué? En Cataluña, porque son hospitales muy buenos, grandes hospitales del país, los mejores hospitales que tenemos también en el país. Y con el tema del catalán, la gente pues le da un poco de reparo, no se atreve a escoger plaza y se suelen coger plazas con números muy altos. El hospital donde yo me formé es un hospital, ya te digo, referencia de muchísimas patologías a nivel nacional y nos vienen pacientes de Galicia, de Aragón, de la Comunidad Valenciana, pero también nos vienen pacientes de Asia, de Rusia, o sea, es un hospital de referencia puntero y... Y sin embargo, pues el número de orden de muchos años ha sido, pues a lo mejor el 800 de número de orden, o sea que yo creo que es una muy buena oportunidad. Es fácil aprender catalán, no es tan diferente al castellano. En cualquier momento, si tú le pides a un catalano parlante que por favor te cambie de idioma, no va a tener absolutamente ningún problema en hacerlo. Y hay gente al final, efectivamente, de todos lados, o sea que en esto no os preocupéis. En cuanto a cosas que sí que me parecen importantes también a la hora de elegir hospital pediátrico, pues sí que creo que tenéis que valorar si es un hospital monográfico de pediatría versus un hospital general. ¿Por qué? Porque en un hospital monográfico, o sea, es decir, un hospital que solo hay pediatría, ¿no?, abarcan los niños pues desde el nacimiento hasta casi los 18 años que se transicionan a adultos. Sin embargo, en un hospital general, a partir de los 14-15 años ya empiezan los servicios de adultos a hacerse cargo de estos pacientes, con lo cual, como residente, pues solo vas a ver hasta ese rango de edad. Entonces, a mí me parece más enriquecedor ver un hospital monográfico, ¿vale? Pero eso es algo ya como muy personal. También es importante la diferencia entre hospital grande y hospital pequeño. ¿Por qué? Porque como lo habéis ido escuchando a lo largo de todas las ponencias del día de hoy, en un hospital grande es un hospital donde al final va todo lo más raro, ¿no?, o lo más grave, con lo cual son hospitales donde vais a ver mucha patología, donde vais a ver muchas intervenciones muy específicas, ¿no?, incluso enfermedades raras, ¿no?, que jamás vais a ver en otros hospitales porque probablemente en cuanto se diagnostiquen o se sospechen se van a derivar al hospital más grande. Sin embargo, creo que algo que tiene de bueno también un hospital pequeño frente a un hospital grande es que habitualmente pues, son menos residentes, habitualmente te conocen más en el hospital, te das más a conocer porque es más pequeño y muchas veces yo creo que al ser patologías también más sencillas, bueno, te dan la responsabilidad de llevar el cargo de estos pacientes mucho antes. No es lo mismo, ¿no?, trabajar en una UCI en la que pues solo llevas niños que llevan una BNI por una bronquiolitis, que trabajar en un hospital grande en que los niños que derivan ahí con bronquiolitis son niños intubados, o que son niños con ECMO, ¿no?, con circulación extracorpórea, ¿no?, con todas estas complicaciones.
con lo cual es más difícil, ¿no?, que te den toda la carga de la batuta en un hospital grande frente a uno pequeño. También es importante pues, la cantidad de residentes que haya de todas las especialidades. Es enriquecedor tener muchos residentes, ¿no? Y es muy guay compartir la residencia con muchas personas, porque al final pues, todos nos tenemos que entender también como profesionales, pero también como personas, y al final va a ser van a ser vuestros compañeros del día a día estos 2 años. Con lo cual, pues cuanto más gente haya, más probabilidad de encontrarte buenos compañeros. Pero también, si hay muchos residentes, pues las cosas interesantes, pues a lo mejor te quedas sin verlo porque hay muchos residentes de otras especialidades que también lo tienen que ver, ¿no? Y no podemos entrar en una habitación, por mucho que sea algo muy especial, pues 15 personas, ¿no? Entonces, pues habrá cosas que también os podréis perder. Me parece muy importante también que tengáis en cuenta las especialidades específicas. Si os interesa especialmente la cardiología o si os interesa, como es el caso de lo que yo trabajo, los cuidados paliativos pediátricos o las unidades de quemados o los pacientes pediátricos con epidermolisis bullosa o enfermedad de piel de mariposa. Pues estas cosas, al ser tan específicas, pues sí que tenéis que ir a buscar el hospital que os pueda ofrecer esa formación. O si no, siempre podéis hacer una rotación externa por alguna de estos hospitales que tengan estas formaciones. En cuanto a la localización, me parece súper importante que tengáis en cuenta pues cuánto tardáis, ¿no?, en ir a este centro y sobre todo preguntar a los propios residentes. Bueno, esto os lo voy a dejar colgado porque yo creo que ya lo habéis tratado con todos los compañeros. Ya sabéis dónde podéis buscar las plazas que hay. Esto es un poco para que tengáis una idea de cuáles fueron los últimos números de orden del año 2017-2018. Me disculpo porque no he encontrado los últimos. Y bueno, y esto espero que seáis vosotros dentro de 2 añitos. Ahora contesto a las preguntas que tengáis, que tenemos que ir cerrando ya estas jornadas. Me preguntáis si Barcelona es caro para vivir. Bueno, pues como toda ciudad grande, tanto Madrid como Barcelona, pues el sueldo será más ajustado que si hacéis la especialidad en otra ciudad. Pero el sueldo es el mismo siendo residente en el sitio que seas. Si tenéis alguna duda, sí, me podéis escribir a Sofía Amir Enfermería, es mi Instagram, ¿vale? Y yo os resuelvo por ahí la duda que tengáis y os puedo poner en contacto con algún residente si así lo queréis, ¿vale? No sé si alguien más tiene alguna duda, espero que os haya interesado la sesión y lo dicho, si cualquier cosa me decís. ¿Vale? Al acabar, yo, por ejemplo, en mi hospital, como veis, me he podido quedar trabajando en la unidad en la que quería. Vale, me preguntáis si es normal que hagan exámenes también. No suelen hacer exámenes en casi ninguna unidad docente, pero es verdad que hay unidades docentes como esta que te comentaba, que eran unos chicos que eran de Cádiz, que allí sí que hacían algún examen como las matronas. Y durante la residencia puntúa, eso no depende de la especialidad, depende de la bolsa de trabajo a la que queráis optar. Hay bolsas de trabajo, por ejemplo, la de la Comunidad de Madrid, que sí que te puntúa como años trabajados y en otras comunidades autónomas te puntúa como formación. Bueno, os preguntáis si haríais esta especialidad, aunque preferáis trabajar con adolescentes o con pacientes más pequeños. Sí, no hay problema. Al final yo creo que es importante formarse en todo el rango de edades, pero está claro que luego te acabas especializando en algo específico, como pueden ser perfectamente los adolescentes o el campo de la salud mental infanto-juvenil. Vallebrón también es un hospital, me preguntan si Vallebrón es un hospital potente en pediatría. Efectivamente, es un hospital muy potente también en pediatría aquí en Cataluña. Y
Y nada, chicos, voy a ir cerrando porque tenéis que seguir con estas jornadas, pero lo dicho, cualquier cosa, si me escribís a mi Instagram, Sofía Mi de Enfermería, os contesto a las preguntas que no haya dado tiempo hoy, ¿vale? Que mucha suerte en vuestra elección y que seguro que hagáis lo que hagáis, seguro que tomáis la decisión correcta. Yo creo que es lo importante, ¿no? El tomar una decisión y estar convencidos durante esos 2 años, que es lo bueno. Y que a los 2 años que os esperan, pues no solo es para formaros como especialistas, sino también como para, bueno, como para formaros como personas y para disfrutar de esta etapa. Nada, muchas gracias.